Le dijeron que debía avergonzarse. Respondió con poemas que mordían como lobos. Le diagnosticaron cáncer y el mundo volvió a mirarla con lástima. Pero ella eligió cómo terminaría su historia. Alfonsina Storni. El mar no pide cuentas, solo toma. La mujer que camina hacia esas aguas grises, esas aguas despiadadas de Mar del Plata, ¿era una poeta o solo una fugitiva que no lograba sacudirse de los hombros el cansancio de vivir? Los libros de historia te dirán que fue una de las más grandes poetas de Argentina. Los libros escolares harán memorizar sus poemas. Las guías turísticas te recomendarán tomarte una foto frente a la estatua erigida en el lugar donde se suicidó. Pero ninguno te dirá la verdad. Ninguno te contará por qué esa agua era tan fría, por qué el aire en los pulmones de esa mujer ya no le alcanzaba. ¿Cómo va una persona a enviar por correo su propia muerte y luego salir a recibirla? Esta no es una historia de rendición. Esta es la historia de una mujer que rompió la jaula que el mundo le había impuesto, pero quedó atrapada bajo los fragmentos. Bienvenidos. Este es El libro de los fracasados. Alfonsina Storni empezó mal en el mundo. Nació en Suiza, pero creció en las calles polvorientas y pobres de Argentina. Su padre era un hombre alcohólico y depresivo. El fracaso parecía haberse inscrito en su sangre como una herencia genética incluso antes de nacer. Pero dentro de Alfonsina había algo que no debía existir en las mujeres de aquella época: ira. Si eras mujer a comienzos del siglo XX, tus opciones eran claras: ser una buena esposa, ser una buena madre o desaparecer en silencio. Alfonsina eligió un cuarto camino. Ella era un lobo. Cuando aún era apenas una muchacha, se unió a compañías teatrales, cantó, cargó con el peso de su familia cuando su padre murió. Cosía sombreros en una fábrica. Mientras sus manos se perforaban con agujas, su mente construía nuevos mundos con palabras. Y entonces cometió su gran pecado. Quedó embarazada sin casarse, a los 20 años. Sola, con un hijo sin padre, en una ciudad conservadora como Buenos Aires, donde las miradas dictaban sentencia como jueces. El sistema le dijo: deberías avergonzarte. Y ella gritó: estoy orgullosa. Cuando llegó a esa gran ciudad con su hijo Alejandro, no tenía dinero en el bolsillo, pero sí una pluma que nadie podía silenciar. Escribió en periódicos, luchó, golpeó con el puño esas mesas literarias dominadas por hombres. En su poema La loba decía: yo no soy el caniche del rebaño. Era un desafío. Cuanto más la sociedad intentaba domesticarla, más mostraba los dientes. Estaba ascendiendo. Sus palabras atravesaban el aire pesado, impregnado de olor masculino, de Buenos Aires. Todo parecía posible. Tal vez, por primera vez, una mujer iba a ganar poniendo sus propias reglas. Eso creímos. Pero el sistema no combate abiertamente. El sistema primero te aplaude y luego te ahoga con el sonido de esos aplausos. Alfonsina era famosa, sí. Sus libros se vendían. Los círculos literarios, ese famoso club de hombres, se habían visto obligados a reconocer su talento. Gigantes como Jorge Luis Borges la conocían, pero ¿realmente la aceptaron? Jamás. Ante sus ojos, ella siempre fue esa mujer rara, esa madre soltera, esa hija de inmigrantes que no conoce su lugar. Le permitieron sentarse a sus mesas, pero no participar en sus conversaciones. Elogiaron sus poemas, pero juzgaron su estilo de vida en susurros. Alfonsina pagaba el precio de su inteligencia con soledad. Sus amores siempre fueron incompletos, dolorosos, imposibles. Porque en aquella época, que un hombre amara a una mujer más fuerte, más inteligente y más libre que él, era un suicidio social. Nadie se atrevió a arder con ella. Tenía razón, pero estaba sola.
Imagina esto. Estás en una habitación, todos te escuchan, todos te miran, pero nadie te oye. Eso era exactamente lo que vivía Alfonsina. Una soledad helada en medio de la fama. La sociedad le enviaba constantemente este mensaje. Eres poeta, está bien, pero antes que nada eres mujer. Y como mujer eres un fracaso. Porque no tienes esposo, porque no eres como nosotros. Comenzaron las crisis nerviosas. Los colapsos emocionales empezaron a desgastar la puerta de aquella mujer fuerte. Pero el golpe más duro no vendría de afuera, sino de adentro. Un día, en el baño, notó una dureza en su pecho. La broma más cruel del destino. Había expuesto su corazón toda la vida, y ahora su cuerpo estaba pudriendo el tejido justo encima de ese corazón. Cáncer de mama. Se acostó en la mesa de operaciones. Cuando despertó, no solo había perdido un órgano, sino también el último símbolo que la sociedad le imponía sobre su feminidad. Mastectomía. En aquella época no era solo una operación, era una sensación de quedar incompleta. Ya no podía mirarse al espejo. Se veía como un monstruo, como una estatua mutilada. La herida, decía, nunca se cierra. Cuando el dolor físico se une al dolor emocional, lo que surge no es depresión. Lo que surge es una desesperación pura, destilada. Sus amigos se iban uno a uno. Uno de los más cercanos, el escritor Horacio Quiroga, se suicidó. Luego otro más. Era como si la muerte estuviera cerrando un círculo a su alrededor. El cáncer regresó. Esta vez se le aferró a la garganta. Le dolía escribir, le dolía respirar. Los médicos decían, hay esperanza. Pero Alfonsina conocía esa mirada compasiva en los ojos de los médicos. Esa mirada significa, tu final ha llegado. El sistema la había excluido. Ahora su propia biología también la estaba expulsando. Fecha: octubre de 1938. Lugar: Mar del Plata. Alfonsina emprendió su último viaje. Se alojó en un hotel. El dolor ya era insoportable. Ni siquiera la morfina podía silenciar el grito en su alma. La noche del 25 de octubre, se sentó y escribió su último poema. No era una carta de despedida, no era una súplica, era una instrucción. Voy a dormir. Envió el poema por correo, al periódico La Nación. Cuando al día siguiente la gente abriera el diario y leyera ese poema, ella ya se habría ido. Qué gran puesta en escena, qué última broma tan inmensa. Salió del hotel a medianoche. Las leyendas cuentan que caminó lentamente hacia el mar, que el agua le subió hasta la cintura, luego hasta el cuello. Así lo narran las canciones. Así lo cuenta Alfonsina y el mar. Tal vez la verdad fue más dura. Tal vez saltó desde la escollera. Tal vez el frío del agua le quemó la piel. ¿Pero importa realmente? No permitió que el cáncer la pudriera en una cama, que la dejara indefensa. No fue el sistema, no fue el cáncer quien decidió cuándo llegaría la muerte. Fue Alfonsina quien lo decidió. El mar no la devoró. Ella se fundió con el mar. Hoy se escriben canciones en su nombre, se levantan estatuas. Cuando Mercedes Sosa canta aquella famosa canción, todos nos entristecemos. Pero te pregunto algo. Cuando Alfonsina caminaba hacia el mar esa noche, ¿el mundo que dejaba atrás movió un solo dedo para salvarla? ¿Recordarla como una heroína trágica puede ser una manera de tranquilizar nuestra conciencia? Porque si ella es una víctima, ¿quién es el culpable? ¿El cáncer? ¿O nosotros que no dejamos espacio para que una mujer talentosa respirara solo porque no era compatible? El fracaso a veces no es rendirse. A veces el fracaso es el resultado inevitable de intentar mantenerse correcta en un mundo equivocado. Alfonsina perdió. Pero tal vez, cuando entró en esa agua esa noche, por primera vez en su vida, fue realmente libre. ¿Y tú qué piensas?
¿Alfonsina se entregó al mar o conquistó el mar? Nos encontramos en los comentarios.